Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, o que al menos estén a punto de tenerlo después de ver este vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, sino esas que te atrapan desde el primer minuto, esas que te hacen cancelar planes, esas que te dejan pensando en la historia durante días, esas, adictivas. Sí, hoy les traigo una selección cuidadosamente elegida de series turcas para adultos que, créanme, no se pueden perder. He pasado horas, días, incluso semanas, investigando y viendo diferentes opciones para traerles lo mejor de lo mejor. Así que prepárense para tomar nota, porque les aseguro que van a querer añadir varias de estas a su lista de pendientes. Antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí o incluso si ya me conocen pero aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. Activando la campanita, por supuesto, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre series, películas, libros, y todo lo que me gusta compartir con ustedes. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista de series turcas adictivas para adultos que no se pueden perder. Empezamos fuerte con una serie que, si son amantes del drama y la intriga, les va a encantar, Yark. Esta serie sigue la historia de Ilgaz y Ceylin. Ilgaz es un fiscal recto con un fuerte sentido de la justicia y la moral. Ceylin, por otro lado, es una abogada impulsiva y apasionada, que no duda en saltarse las reglas y cree que es necesario para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato. Ceylin es contratada para defenderlo y, a pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad. Lo que comienza como una investigación criminal se convierte en una compleja red de secretos, mentiras y traiciones que pone a prueba sus propios valores y creencias. La química entre los protagonistas es increíble, la trama está llena de giros inesperados, y la banda sonora es absolutamente cautivadora. De verdad, si buscan una serie que los mantenga al borde del asiento, Yark es una excelente opción. Además explora temas como la justicia, la familia, la corrupción y la redención, lo que la hace aún más atractiva. Profundizando un poco más en Yark, es importante destacar cómo la serie se adentra en las complejidades del sistema legal turco, mostrando sus fallas y sus virtudes. Ilgaz, interpretado de manera impecable por Kaan Urgankolu, personifica el ideal de justicia, un hombre que cree firmemente en la ley y en su aplicación correcta. Su rigidez moral, sin embargo, se ve desafiada constantemente por las acciones de Ceylin, encarnada por Pınar Deniz, una abogada que prioriza la verdad y la justicia por encima de las normas establecidas. Este contraste entre sus personalidades y métodos crea una tensión dinámica que es uno de los pilares de la serie. La trama se complica aún más con la presencia de personajes secundarios igualmente bien desarrollados, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. La familia de Ilgaz, con su tradición y sus valores conservadores, choca constantemente con la forma de ser de Ceylin, que proviene de un entorno más liberal y moderno. Esta contraposición de culturas y creencias añade una capa adicional de profundidad a la historia. Además, Yark no se limita a ser un simple drama legal. La serie explora las relaciones familiares, la amistad, el amor y la pérdida de una manera muy humana y realista. Los personajes se enfrentan a dilemas morales difíciles, que obligan al espectador a cuestionar sus propias convicciones. ¿Qué harías tú si tu hermano fuera acusado de asesinato? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender a un ser querido? Estas son algunas de las preguntas que plantea Yark y que la convierten en una serie tan adictiva y resonante. Y no olvidemos la banda sonora, con melodías que intensifican cada momento de tensión, cada revelación y cada instante de conexión entre Ilgaz y Ceylin. Es una pieza fundamental para crear la atmósfera envolvente de la serie. La siguiente serie en mi lista es Ask 101, disponible en Netflix. Esta es un poco diferente, ya que tiene un toque más juvenil, pero no se dejen engañar, porque toca temas muy profundos y universales. La historia se centra en un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar que su amada profesora, Burcu, sea transferida. Para lograrlo idean un plan para emparejarla con un nuevo profesor de deportes, Kemal. A medida que intentan manipular su vida amorosa, estos jóvenes descubren más sobre sí mismos, sobre el amor y sobre la amistad. Ask 101 es una serie divertida, emotiva y muy bien actuada.
Aborda temas como la identidad, la aceptación, el bullying y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. Además, la ambientación en los años 90 le da un toque nostálgico que la hace aún más especial. Si buscan una serie que los haga reír, llorar y reflexionar, Ask 101 es una excelente elección. Aunque la trama central gira en torno al amor juvenil, los problemas que enfrentan los personajes son atemporales y resonarán con personas de todas las edades. Ask 101 brilla por su autenticidad y por la forma en que retrata los desafíos de la adolescencia. Los personajes son complejos y falibles, cada uno con sus propias luchas y aspiraciones. Kerem, Eda, Osman, Sinan e Ik son más que simples estereotipos de adolescentes problemáticos, son individuos con historias que contar, con sueños por cumplir y con heridas que sanar. La serie explora temas como la presión social, la búsqueda de la identidad, la dificultad de encajar y la importancia de la amistad como un refugio seguro. La trama central, el intento de emparejar a Burku y Kemal, sirve como un catalizador para el crecimiento personal de los personajes. A medida que intentan manipular el amor de sus profesores, se ven obligados a confrontar sus propias emociones y a reevaluar sus prioridades. El amor se convierte en un tema central, no solo el amor romántico sino también el amor fraternal, el amor propio y el amor por la vida. La ambientación en los años 90 es un acierto que añade un toque de nostalgia a la serie. La música, la moda y la estética de la época evocan recuerdos en aquellos que crecieron en esos años, y a la vez, resultan atractivos para las nuevas generaciones. La serie utiliza la ambientación para crear una atmósfera especial, que contribuye a la construcción de la identidad de los personajes y a la transmisión de los mensajes de la historia. Además, la serie no evita temas delicados como el suicidio, el abuso familiar y la discriminación, tratándolos con sensibilidad y respeto. Ask 101 es una serie que te dejará pensando en la importancia de la conexión humana, en el poder de la amistad y en la necesidad de aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Continuando con la lista, les recomiendo Fatmagul Unsuku Ne. Esta serie es un clásico turco que, a pesar de haber sido estrenada hace algunos años, sigue siendo increíblemente relevante y poderosa. La historia se centra en Fatmagul, una joven que es víctima de una terrible agresión sexual. Después de este trauma, su vida cambia por completo. Se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados en el ataque, para salvar su reputación y la de su familia. Sin embargo, Kerim no es culpable y se siente profundamente arrepentido por lo que pasó. A medida que Fatmagul intenta reconstruir su vida, descubre la verdad sobre lo que realmente sucedió y lucha por encontrar justicia. Fatmagul Unsuku Ne es una serie conmovedora y valiente que aborda temas muy delicados como la agresión sexual, el estigma social y la lucha por la justicia. La actuación de Beren Saat como Fatmagul es absolutamente magistral, y la serie te dejará pensando en la importancia de creer a las víctimas y luchar contra la impunidad. Es una serie intensa, sí, pero también es muy importante y necesaria. Preparaos para un torrente de emociones. La serie Fatmagul Unsuku Ne es mucho más que un simple drama televisivo. Es una denuncia social, un llamado a la reflexión y un tributo a la resiliencia humana. La historia de Fatmagul es una historia de dolor, sí, pero también es una historia de esperanza y de superación. La serie explora las consecuencias devastadoras de la agresión sexual en la vida de una mujer, pero también muestra su capacidad para reconstruirse, para sanar sus heridas y para encontrar la felicidad. La actuación de Beren Saat es fundamental para el éxito de la serie. Su interpretación de Fatmagul es conmovedora, auténtica y llena de matices. Saad logra transmitir el dolor, la angustia, el miedo y la confusión de su personaje de una manera tan creíble que el espectador no puede evitar sentir empatía por ella. La serie también destaca por su tratamiento respetuoso y sensible del tema de la agresión sexual. No hay escenas explícitas ni sensacionalistas, sino una representación honesta y realista de las consecuencias físicas y emocionales del trauma. La serie también aborda el tema del estigma social que sufren las víctimas de agresión sexual. Fatmagul es juzgada y culpabilizada por la sociedad, que la ve como una mujer deshonrada. La serie denuncia esta actitud machista y patriarcal, y anima a creer a las víctimas y a luchar contra la impunidad. Además, la relación entre Fatmagul y Kerim es uno de los aspectos más interesantes de la serie. Kerim, a pesar de no ser culpable de la agresión, se siente profundamente responsable por lo que pasó. Se dedica a proteger a Fatmagul y a ayudarla a sanar sus heridas.
La relación entre ellos evoluciona lentamente, desde el resentimiento y la desconfianza hasta el amor y la aceptación. Fatmagulun Suku-ne es una serie que te marcará profundamente, que te hará reflexionar sobre la injusticia y la desigualdad, y que te inspirará a luchar por un mundo más justo y equitativo. Ahora, cambiamos un poco de género y nos vamos a la comedia romántica con Senkalkam. Esta serie es perfecta para aquellos que buscan una historia ligera, divertida y llena de romance. La trama se centra en Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, su beca es cancelada por Serkan Bolat, un exitoso y arrogante arquitecto. Eda se ve obligada a trabajar con Serkan para recuperar su beca, y durante ese tiempo, se ven envueltos en un peculiar acuerdo: fingir ser pareja durante 2 meses. Como se imaginarán, lo que empieza como una farsa pronto se convierte en algo mucho más real. Senkalkam es una serie encantadora que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La química entre Ander Zel y Kerem Bürsin, los protagonistas, es palpable y la serie está llena de momentos adorables y situaciones cómicas. Si buscas una serie para desconectar, relajarte y disfrutar de una historia de amor bonita, Senkalkam es una excelente opción. Además, el vestuario y la ambientación son preciosos, lo que la convierte en una serie muy agradable a la vista. Es perfecta para verla en una tarde lluviosa con una taza de té. Senkalkam es una serie que abraza los clichés de la comedia romántica, pero lo hace con encanto y frescura. La historia de amor entre Eda y Serkan es predecible, sí, pero también es irresistible. La serie se basa en la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin, que logran transmitir la tensión, la atracción y el amor entre sus personajes de una manera muy creíble. La serie también destaca por su humor ligero y divertido. Las situaciones cómicas son abundantes y los personajes secundarios, como Ayfer, Melo, Ceren, Ferit y Piril, aportan un toque de excentricidad y alegría a la historia. La serie también explora temas como la ambición, el éxito, la familia y la amistad. Eda es una joven luchadora que sueña con estudiar arquitectura y tener una vida mejor. Serkan es un hombre exitoso, pero también solitario y obsesionado con el trabajo. A medida que se conocen, se ayudan mutuamente a crecer y a superar sus propios miedos e inseguridades. El vestuario y la ambientación son un elemento importante de la serie. Los colores vibrantes, los diseños florales y la estética moderna crean una atmósfera alegre y romántica. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad llena de belleza y encanto, que sirve como telón de fondo perfecto para la historia de amor entre Eda y Serkan. Senkalkam es una serie que te hará sonreír, suspirar y creer en el amor verdadero. Es una opción perfecta para aquellos que buscan una historia ligera y entretenida para desconectar del estrés de la vida cotidiana. La siguiente serie en mi lista es Bir Zamanlar Kukurova. Esta es una serie de época que te transportará a la Turquía de los años 70. La historia se centra en Zuleya y Yılmaz, 2 jóvenes amantes que huyen de Estambul después de cometer un asesinato para protegerse. Llegan a Kukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde se hacen pasar por hermanos para conseguir trabajo en una granja. Sin embargo, su secreto no podrá ser mantenido para siempre. La serie explora temas como el amor, la ambición, la venganza y la lucha de clases en una sociedad marcada por la desigualdad. Bir Zamanlar Kukurova es una serie épica, con una producción impecable y un elenco de actores talentosos. La trama está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión dramática. Si te gustan las series de época con historias de amor intensas y personajes complejos, Bir Zamanlar Kukurova es una excelente opción. La serie además te permite conocer un poco más de la cultura y las tradiciones turcas. Bir Zamanlar Kukurova es un melodrama épico que te sumerge en la Turquía rural de los años 70, con sus tradiciones, sus desigualdades y sus pasiones desbordadas. La serie destaca por su ambientación impecable, su producción cuidada y sus actuaciones convincentes. La historia de Zuleya y Yılmaz es una historia de amor apasionada, pero también una historia de lucha por la supervivencia en un mundo hostil. La serie explora temas como la lucha de clases, la opresión de las mujeres, la ambición desmedida y la venganza implacable. Los personajes son complejos y falibles, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Demir Yaman, el dueño de la granja, es un hombre poderoso y despiadado que se obsesiona con Zuleya. Unkar Yaman, su madre, es una mujer astuta y manipuladora que hará todo lo posible para proteger a su familia. Fekeli, un antiguo enemigo de Demir,
regresa a Kukuroba para vengarse. La serie está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión dramática. Las relaciones entre los personajes son complejas y cambiantes, y las alianzas se forman y se rompen constantemente. Bir Zamanlar Kukuroba es una serie que te enganchará desde el primer episodio y te mantendrá al borde del asiento hasta el final. La serie también te permite conocer un poco más de la cultura y las tradiciones turcas, a través de la representación de la vida rural, las costumbres matrimoniales y las prácticas religiosas. Y para terminar con esta lista, les recomiendo Fi. Esta serie es un thriller psicológico que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso manipular a las personas que la rodean. Fi es una serie oscura, intensa y muy provocativa. Explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y la fragilidad de la mente humana. La actuación de Serine Sarkaya y Mehmet Gunsur es excepcional, y la serie te dejará pensando en los límites de la moralidad y la ética. Si buscas una serie que te desafíe y te haga reflexionar, Fi es una excelente opción. Sin embargo, les advierto que no es una serie para todo el mundo, ya que contiene escenas explícitas y temas controvertidos. Fi es un thriller psicológico que explora los rincones más oscuros de la mente humana. La serie es intensa, provocativa y llena de suspense. La historia de Can Mañay, un psicólogo brillante pero perturbado, es una historia de obsesión, manipulación y poder. La serie te mantendrá enganchado desde el primer episodio, gracias a su ritmo ágil, sus giros inesperados y sus actuaciones excepcionales. La serie explora temas como la fragilidad de la mente humana, los límites de la moralidad y la ética, y las consecuencias de la obsesión. Can Mañay es un personaje complejo y ambiguo, que te atrae y te repulsa al mismo tiempo. Su inteligencia, su carisma y su vulnerabilidad lo convierten en un personaje fascinante pero también aterrador. Dur, la joven bailarina, es una víctima de la obsesión de Can, pero también una mujer fuerte e independiente que lucha por mantener su identidad y su libertad. La serie destaca por su estética cuidada, su banda sonora inquietante y sus escenas explícitas que contribuyen a crear una atmósfera de tensión y suspense. Fi es una serie que te desafiará y te hará reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es una serie para todo el mundo, ya que contiene escenas que pueden resultar perturbadoras para algunos espectadores. Es una serie que te dejará pensando durante días, cuestionando tus propias convicciones y reflexionando sobre los límites de la moralidad. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta lista de series turcas adictivas para adultos. Como ven, hay opciones para todos los gustos, drama, romance, comedia, thriller, de todo. Les aseguro que si le dan una oportunidad a alguna de estas series, no se arrepentirán. Recapitulando brevemente, hoy hemos explorado 6 series turcas que considero imprescindibles para cualquier amante del género: Yark, un drama judicial lleno de intriga; Aşk 101, una serie juvenil con un toque nostálgico; Fatmagul Unsuku un clásico conmovedor que aborda temas difíciles; Senkalkapm, una comedia romántica encantadora; Bir Zamanlar Kukuroba, una serie de época épica; y Fi, un thriller psicológico que te desafiará. Espero que esta variedad les haya dado opciones interesantes para explorar y disfrutar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil para descubrir nuevas series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartan sus recomendaciones para que todos podamos descubrir nuevas joyas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.